And why is it your school? Huh? Why am I always in the wrong? Timothée Chalamet. Why do I have to listen to you when you have zero to say? I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. This doesn't signify that, but it's a little more fuel, it's a little more ammo to keep going. Thank you so much. And the Oscar goes to Michael B. Jordan. Timothée Chalamet es la última víctima de la maldición Kardashian. Kylie le echó la sal y por eso perdió el Oscar. Timothée Chalamet es oficialmente la nueva víctima de la maldición de las Kardashian. Internet jura que sí. And I don't want to be working in ballet or opera. And lastly, I'll just say thank you to my partner of 3 years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Appreciate it. Si lo piensan, toda la saturación con respecto a Timothée Chalamet es demasiado paradójica, pues hay caídas públicas que ocurren por controversias, otras por saturación y luego están las más interesantes, las que ocurren cuando una celebridad simplemente deja de encajar en la fantasía que la gente había construido para ella. Y eso es precisamente lo que está pasando con Timothée Chalamet. Es demasiado loco porque en cuestión de meses la conversación sobre él empezó a cambiar de manera radical. Era casi como si hubiera sido diseñado meramente para mantener viva la fantasía del deseo femenino contemporáneo. Y es que literalmente hace un par de años atrás Timothée tenía una vibra de chico melancólico, de chico culto, algo muy específico, como un hombre bello pero inofensivo, si es que eso tiene algún sentido. Y lo verdaderamente interesante es que para muchas personas Timothée no era solamente un tipo atractivo más, era la idea perfecta del ideal masculino, una idea de masculinidad más sensible, refinada y emocional. Básicamente era como si hubiera sido escrito por una mujer, pero de repente de un momento para otro algo cambió porque esa imagen comenzó a romperse. Es que para todos aquellos que no estén al tanto de todo esto, que dudo mucho que así sea, primero empezó con una campaña cada vez más agresiva alrededor de Marty Supreme, su última película nominada al Oscar. Después con una serie de declaraciones y apariciones públicas que ya no reforzaban esa fantasía, sino que al contrario la contradecían. Y para terminar de sumarle a eso, en las entrevistas que concedía actuaba con una energía mucho más ambiciosa y de alguna manera más arrogante para ciertos sectores. Básicamente lo que sucedió es que antes, durante y después de su campaña al Oscar actuó de una forma demasiado performativa. Y como si eso ya no fuera suficiente, para rematar con algo todavía más revelador, la gente por alguna razón empezó a reaccionar como si hubiera sido engañada. Fue como si Timothée hubiera dejado de ser un hombre especial y se hubiera convertido de la noche a la mañana en un hombre cualquiera. Un tipo perfectamente capaz de ser talentoso y al mismo tiempo banal. Y justo ahí, al menos para mí, es donde apareció el diagnóstico más tonto de todos. Pues por alguna razón la gente empezó a decir cosas tipo: fue culpa de Kylie, le cayó la maldición Kardashian, ella lo arruinó, o desde que está con Kylie él cambió completamente, lo cual para mí fue como... Y de antemano quiero que sepan y tengan muy presente que esto de ninguna forma se trata de defender a Kylie Jenner, solo que honestamente esa lectura me parece intelectualmente pobre, culturalmente reveladora y profundamente misógina, ya que a diferencia de lo que muchas personas pueden creer, eso que está pasando con Timothée no es una historia más de un actor cualquiera que perdió un Oscar. Si lo analizan con detenimiento, es simplemente el colapso de una proyección colectiva, el momento en el que internet descubre, tal vez con una mezcla de decepción y furia, que el hombre sobre el que había escrito toda una fantasía entera sigue siendo al final un hombre real. Y el verdadero problema y el más preocupante es que cuando esa fantasía se rompió, mucha gente necesita buscar una culpable. Y por más que me cueste decirlo, casi siempre convenientemente es una mujer. Así que por eso hoy quiero que nos adentremos a fondo en todo esto. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con Timothée Chalamet? ¿Por qué su imagen comenzó a desquebrajarse? ¿Qué papel jugó Marty Supreme? ¿Por qué su campaña dividió tanto? ¿Por qué perdió el Oscar? ¿Qué dicen realmente sus comentarios sobre el ballet y ópera? ¿Por qué su relación con Kylie Jenner detonó tanta hostilidad, rabia? Y sobre todo, ¿qué revela en realidad este caso sobre el modo en el que el público fabrica, idealiza y castiga a los hombres famosos? Yo soy Cam y como siempre les recomiendo mucho que se queden hasta el final de este video porque todo lo que vamos a ir analizando es mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Recuerden que si este o cualquiera de los videos que hago les gusta, los entretiene o simplemente los hace pensar un poco, es demasiado importante y muy valioso para mí si le pueden dar like por allá abajo, ya que de esa forma nos aseguramos de que YouTube recomiende cada vez más mi contenido
contenido y de esa forma capaz le podemos llegar a una nueva audiencia y la comunidad empieza a ser mucho más grande. Como bien saben, una de mis metas más grandes también es poder llegar al millón de suscriptores lo antes posible, y suscribirse e interactuar es la mejor forma de apoyarme. Ahora, si no siendo más, empecemos con todo este análisis. Ahora bien, para lograr entender por qué tanta gente siente que Timothy cayó o ya no es el mismo, primero y lo más importante es entender qué realmente significaba Timothy dentro del imaginario colectivo. Pues Timothy Chalamet jamás se volvió deseable únicamente por ser guapo, pues hombres guapos siempre ha habido en Hollywood, literalmente de sobra. El punto con Timothy era uno mucho más complejo y específico, pues lo que lo volvió tan magnético fue una combinación muy precisa de cosas que juntas construyeron una fantasía demasiado peculiar. Y es que su imagen pública estuvo sostenida durante años por una forma de masculinidad que era completamente legible por y para el female gaze. Básicamente una belleza andrógina, una fragilidad física muy marcada, cierta sensibilidad emocional, además una sofisticación estética muy natural, una relación bastante orgánica con la moda también, acompañada de una timidez que muchas veces parecía performativa, pero sobre todo, y como lo mencioné hace un momento, una vibra de chico culto, de chico que lee, que piensa, que siente e incluso que sufre. Todo esto englobado en el mismo factor de que podía percibirse como alguien demasiado elegante o cool. Justamente eso era lo que lo hacía tan especial. Por lo que al final de cuentas, Timothy no solo se sentía como un actor atractivo más. Yo me atrevería a decir que era algo mucho más preciso que eso. Era como una respuesta perfectamente fabricada para cierto tipo de fantasía romántica contemporánea. De hecho, haciendo toda la investigación para este video, me encontré con un artículo de Vox donde hablaban que su imagen era una mezcla muy poco común entre lo masculino y lo femenino, entre el artista y el hombre, donde señalaban que justamente gran parte de su atractivo venía de esa belleza delicada y juvenil que conectaba con muchísima fuerza con las fantasías románticas de demasiadas mujeres. Y claro, sus papeles anteriores a Marcy Supreme ayudaron a consolidar muchísimo todo esto, porque cuando uno se pone a analizar con detenimiento su filmografía más importante, es casi imposible que la gente no termine reforzando esa lectura. Por ejemplo, Call Me By Your Name, Little Woman, Beautiful Boy, e incluso parte de la lectura pública de Duna fueron armando la idea de que Timothy era distinto al molde masculino, más agresivo, más tosco o más convencional. Por raro que suene, era como si él encarnara otro tipo de masculinidad, una, de nuevo, más refinada, más sensible y más emocional. Tanto así que su coprotagonista en Little Woman llegó a decir que una de sus más grandes fortalezas era precisamente esa mezcla entre masculinidad y feminidad. Y la verdad es que sí, ahí es donde está una de las claves más importantes de todo este asunto, pues esa dualidad fue demasiado central para su imagen pública. Ahora bien, la cuestión es que el público nunca consume solamente a la persona real, consume también la narrativa que construye sobre esa persona. Y durante muchos años, Timothy funcionó como una pantalla perfecta para todo tipo de proyecciones. Por una parte, era el chico sensible que no intimidaba. Por otro, un hombre bello que no parecía estar contaminado con esa vulgaridad masculina que es mucho más común. Básicamente, un actor serio que además tenía algo casi literario en la forma en la que se veía, hablaba y se movía. Si se pueden dar cuenta, en pocas palabras, mucha gente ni siquiera estaba mirando solamente a Timothy Chalamet. Estaban mirando una fantasía entera sobre el tipo de hombre que querían que fuera. Eso es todo, pero justo ahí es donde realmente empieza el problema. Porque cuando una figura pública se convierte en un recipiente de una fantasía tan específica, el conflicto nunca o rara vez aparece durante la etapa de fascinación. Ahí todo funciona perfecto, por lo que el conflicto viene después. Cuando la persona real empieza a salirse del personaje que la gente le escribió en la cabeza. Porque como siempre lo hemos visto, el público por alguna razón ama construir altares, pero les fascina todavía más ver cómo esos mismos altares se destruyen frente a sus ojos. Ahora bien, lo que probablemente la mayoría de ustedes se esté preguntando es ¿qué pasó exactamente? Y en realidad fueron varias cosas a la vez. A diferencia de lo que muchos podrían creer, la primera grieta importante en esa imagen no fue Kylie. En realidad fue algo mucho más básico, pero también sorprendentemente más incómodo para mucha gente. Timothy empezó a verbalizar su ambición sin maquillaje y sin rodeos. Pues en febrero de 2025, al ganar el SAG por su papel en Un completo desconocido, dio un discurso que se volvió enorme, que estaba en búsqueda de la grandeza y que quería ser uno de los grandes. Un discurso que ni los medios, ni la prensa, ni el público tomaron necesariamente bien. El asunto es que meses después, él continuó defendiendo esa misma postura, diciendo que a pesar de que la gente pueda llamarlo try hard, que es como que lo intenta demasiado, él era el que estaba ahí, haciéndolo, empujándose, trabajando y aspirando a más. Y probablemente muchos no estén de acuerdo, pero yo personalmente no creo que haya nada de malo con eso. De hecho, me parece bastante refrescante, pues en una industria donde la falsa modestia está prácticamente institucionalizada, donde muchísimos artistas saben vender perfectamente su hambre de grandeza con lenguaje falso de humanidad, escuchar a alguien decir que quiere estar entre los grandes tiene algo mucho más honesto que escandaloso, pero también entiendo perfectamente por qué produjo tanto rechazo. Sencillamente porque nuestra cultura tolera mucho más la ambición cuando viene envuelta en sufrimiento, en discreción
ficción o en una narrativa de inevitabilidad. Y es que a la gente le gusta el genio que parece no buscar el trono de una forma demasiado activa. Por alguna razón, le gusta la excelencia que parece casi accidental. Le gusta la estrella que brilla pero que finge nunca mirar hacia arriba. Mientras que Timothy, en cambio, dijo en voz alta algo que normalmente se deja implícito. Y cuando un hombre famoso, bello, deseado, prestigioso y todavía relativamente protegido por una imagen de delicadeza empieza a hablar con seguridad sobre su propia grandeza, hay un sector del público que lo siente casi como una traición estética. Porque el muchacho sensible de la fantasía colectiva ya no está existiendo solo frente a la cámara. Está compitiendo, calculando, deseando el podio, está mostrando los dientes. Y eso cambia por completo la lectura. Y no porque la ambición sea nueva, sino porque dejó de estar escondida. Ahora, el dilema es que el ambiente alrededor de Timothy ya estaba lo suficientemente denso, pero con el estreno de Marty Supreme todo se volvió mucho más grande. Porque si bien en efecto la primera grieta salió cuando Timothy comenzó a hablar de su ambición, literalmente con esa película esa energía que la gente ya venía percibiendo dejó de ser un detalle aislado y se convirtió en toda una atmósfera pública. Ya no era simplemente una frase dicha en un discurso o una postura defendida en una entrevista. Era una campaña entera montada alrededor de esa misma intensidad. Y es que de hecho fue el propio Timothy quien presentó la promoción de la película como un esfuerzo total. Literalmente en cada oportunidad que tuvo habló de merchandising, de apariciones, de stunts, de entrevistas, de una promoción desbordada, como si estuviera intentando a toda costa convertir la película en un evento imposible de ignorar. Tanto así que fue él mismo quien dijo que estaba intentando sacar esa película de la forma más grande posible y que en efecto lo estaba haciendo en el espíritu de Marty Supreme. Y no solo eso, pues además también se defendió públicamente al decir que su trabajo más reciente era top global, argumentando que para él era muy importante verbalizarlo para que no se diera por sentado el nivel de disciplina, de exigencia y de entrega que estaba poniendo en ese proyecto. Y es que todo alrededor de Marty Supreme, al menos en Estados Unidos, fue tan grande que incluso la campaña terminó escalando a un nivel casi de espectáculo real, donde People, por ejemplo, reportó hasta el stunt de la Death Fair de Las Vegas como parte de toda esa maquinaria promocional. Y aquí para mí es donde aparece uno de los puntos más importantes de todo este caso. Pues Timothy, si lo notan, ya no estaba simplemente promocionando una película como tal. Lo que estaba haciendo en realidad era algo mucho más grande y de cierta forma agresivo. Empezar a fusionar su identidad pública con la energía del personaje que estaba vendiendo. Y eso, en teoría, en muchos casos ha sido demasiado efectivo. Pues de hecho, durante un tiempo moderado puede parecer hasta brillante. Sin embargo, el problema es que también es una estrategia bastante peligrosa, porque funciona hasta que deja de funcionar. Pues para quienes no se vieron la película, es un personaje ambicioso, intenso, seguro de sí mismo, incluso un poco abrasivo por momentos. Por lo que entonces, si construyes una campaña donde tu actitud pública empieza a sentirse como una extensión directa de ese personaje, el riesgo es enorme, porque puede llegar un punto en el que el público deja de saber dónde termina el performance y dónde empieza la personalidad real. Y cuando esa frontera se diluye, la lectura cambia por completo. Así que, por más que quiera o no, deja de recibirse como un actor meramente comprometido con su papel, por lo que la gente empezó a preguntarse, como pudimos verlo, de dónde salió todo ese ego. Y eso pasa muy rápido, muchísimo más rápido de lo que parece en realidad, ya que la sobreidentificación entre estrella y personaje casi siempre es peligrosísima, pero se vuelve todavía más delicada cuando la campaña se apoya en esa energía performativa, autopromoción visible y una presencia pública tan insistente como la de Timothy. Y es que eso es demasiado loco porque al inicio incluso podía sentirse coherente, y es que por más que muchos intentaban no notarlo, tenía cierta lógica. Venía de una etapa donde ya se estaba vendiendo a sí mismo de otra manera, más frontalmente ambicioso, más seguro y más dominante. Y Marty Supreme parecía el vehículo perfecto para empujar esa nueva versión pública de sí mismo. Pero conforme fueron pasando los días, algo empezó a cambiar en la recepción. Pues la campaña de un momento a otro, ni siquiera puedo explicar en qué momento pasó, dejó de sentirse como confianza bien medida y empezó a oler para una gran parte de la gente a saturación, o capaz a una energía demasiado consciente de sí misma, si quieren verlo así. Fue como si ya no estuviéramos simplemente viendo un actor defendiendo una película, sino en alguien demasiado empeñado que viéramos lo grande, lo excepcional y lo increíble que era todo el tiempo. Y claro, eso tiene mucho sentido, porque cuando esa emoción aparece, el encanto empieza a resquebrajarse. Y aquí hay una verdad que me parece bastante poco romántica, pero si les soy honesto, muy real. A la gente le encanta la confianza, siempre y cuando, mientras esa confianza siga viéndose sexy, natural y magnética, mientras siga sintiéndose ligera y mientras siga siendo parte del aura. Pero en el momento en el que esa confianza empieza a sentirse demasiado insistente, subrayada o incluso visible, deja de llamarse confianza y de varias formas empieza a parecerse más al ego. Este punto es uno que muy poca gente toca en realidad, pero que también considero demasiado importante para poder entender todo este fenómeno. Y es que mucha gente, en efecto, se está enfocando en la arrogancia, en el ego y en la ambición. Pero lo que poca gente menciona es que lo que también ayudó mucho
hecho a que la percepción de Timothy cambiara tanto es que ahora está en sus 30s, lo cual por supuesto ha influido de forma enorme en la percepción que la gente tiene sobre él. Cómo traía su cabello, cómo eran sus facciones, cómo se vestía y cómo de cierta manera se veía bastante femenino. Pero ahora con el nuevo personaje, sumándole el rebranding de la película y teniendo en cuenta que está en sus 30s, era bastante obvio que la forma en la que él piensa y sobre todo cómo luce iba a empezar a cambiar. Y es que creo que era absurdo que la gente creyera que Timothy se iba a mantener exactamente igual que en Call Me By Your Name o en Duna para toda la vida. Y si bien estoy fielmente convencido de que varios de los comentarios que ha dicho y varias de las cosas que ha hecho son un poco cuestionables, creo que se le está juzgando con demasiada severidad por no verse como se veía a sus 25 o 27 años. Aunque ese solo es otro punto de vista, no sé ustedes qué piensen con ese punto en particular. Ahora, yo estoy fielmente convencido que la campaña de Marty Supreme generó rechazo por varias razones al mismo tiempo. Ahora, en primer lugar y sin lugar a dudas, tiene que ver con expectativas de clase cultural. Timothy durante toda su trayectoria había sido convertido en un actor-autor, en una especie de objeto de prestigio generacional. Había algo en su marca pública que se beneficiaba de parecer ligeramente por encima del ruido promocional más obvio. Entonces, cuando alguien como él entra a una campaña tan aparatosa, tan visible y tan autoconsciente, rompe parte de ese rechazo. Ahora, dejando a un lado su físico y volviendo a Marty Supreme, luego es otra cosa que a mí también me parece fue muy clave. Y eso fue la contradicción que el público había heredado de él y la imagen nueva que empezó a emerger con más fuerza. Pues como vieron, durante años la gente había puesto a Timothy en el lugar de artista delicado, cerebral, refinado, casi espiritual incluso. Esa era la fantasía y prácticamente la lectura dominante. Pero de repente y de un día para otro empezaron a verlo jugando con códigos completamente diferentes. Más competencia, más swagger, más hiperpromoción, más cercanía con marcas, más espectáculo y más presencia calculada. Algo que nunca antes había hecho. Y por supuesto esa fricción no pasó desapercibida, lo cual complicó mucho la vieja imagen del chico puramente arty, delicado y codificado de una manera mucho más femenina. Mientras que la tercera razón, al menos para mí y desde mi forma de verlo, claro, tiene que ver con algo mucho más simple. El público confunde facilidad con autenticidad. Pues si un famoso parece espontáneo, relajado y ligero, lo leen fácilmente como genuino. Pero si ese mismo famoso deja de ver estrategia, deseo por ganar, control de imagen o hambre por el triunfo, entonces recuerdan de golpe que están enfrente de una celebridad trabajando su narrativa. Y eso de verdad incomoda mucho, porque obviamente obliga a reconocer la maquinaria. Y es que eso es absurdo, pero la gente quiere creer en estrellas naturales, amar a las estrellas que parecen demasiado conscientes de su propio mecanismo. Y Timothy con Marty Supreme, lamentablemente o no, dejó ver demasiado ese mecanismo. Y por esa razón, si lo piensan, es que el giro fue tan brusco. Y no porque él haya cambiado de un día para otro como tanta gente nos quiere hacer ver, sino porque sencillamente el público empezó a verlo con otros ojos. Ahora sí, el Oscar. Timothée Chalamet perdió el Oscar a Mejor Actor el 15 de marzo de 2026 contra Michael B. Jordan por su personaje en Sinners, donde según AP y la Academia, y esto es muy importante que lo tengan claro, Timothy venía siendo percibido como el favorito durante gran parte de la temporada de premios, sobre todo después de ganar el Globo de Oro y el Critics' Choice por Marty Supreme. Que AP reportó que Timothy era ampliamente visto como el hombre a vencer, pero que la carrera comenzó a complicarse cuando perdió el BAFTA y luego el SAG frente a Michael B. Jordan. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? En realidad, la explicación no es una sola. En primer lugar, la carrera se cerró y se cerró muchísimo. Tanto así que varios medios y portales la describieron como una de las categorías más complicadas y más difíciles de leer de toda la temporada. Y a ver, esto en realidad fue muy extraño porque al inicio Timothy parecía llevar la delantera con los primeros premios ganados, pero fue el BAFTA donde se empezó a complicar toda la temporada. El SAG terminó empujando a Michael B. Jordan con bastante fuerza justo en el tramo más decisivo. Segundo, muchas veces la academia lo que hace es castigar o enfriar a las estrellas jóvenes cuando empiezan a sentirse demasiado inevitables. Y de hecho creo que es bien sabido esa vieja resistencia de la academia a premiar a hombres jóvenes. Aunque ya sé que Michael B. Jordan no es necesariamente un veterano, pero ustedes me entienden. Pero si tenemos en cuenta todo esto y su trayectoria, su victoria empezó a sentirse como el momento. Tercero, Sinners llegó con un impulso emocional y colectivo demasiado fuerte. Pues siendo honestos, Michael B. Jordan no ganó solo porque sí. Ganó con una película con mucha potencia, muy querida, además con 16 nominaciones y con una sensación de momentum que se volvió difícil de ignorar. Y creo que finalmente fue ese entusiasmo alrededor de la película lo que terminó marcando la victoria. Cuarto, aquí es donde entra el tema de la campaña, ya que como pudieron verlo, la campaña de Timothy estuvo llena de metas, swagger y braggadocio, lo cual le cayó muy mal a muchos votantes. Y a ver, eso tampoco significa que la campaña por sí sola le haya quitado el premio, de ninguna manera. Solamente significó algo bastante más matizado, que cuando una carrera se aprieta, cualquier irritación se vuelve mucho más costosa. Si me lo preguntan, honestamente, yo no creo que él haya perdido únicamente porque se le subió el ego. Creo que perdió porque el contexto dejó de favorecerlo. Básicamente perdió porque el relato de joven prodigio destinado a coronarse dejó de sentirse
irresistible. Además, perdió también porque Jordan encarnó mejor el momentum del cierre. Y perdió también porque una campaña tan visible solo funciona cuando estás arriba. Pero cuando el clima cambia, esa misma visibilidad te deja mucho más expuesto. Y como si no fuera suficiente, perdió también porque en premios como en política, una ventaja percibida puede desaparecer rapidísimo cuando la narrativa deja de acompañarte. Lo cual nos lleva a los comentarios que hizo sobre el ballet y ópera. Aunque bueno, aquí es importante separar dos cosas: impacto cultural e impacto electoral. En febrero de 2026, durante un town hall de Variety y CNN, Timothy dijo riéndose que no quería trabajar en ballet u ópera, porque no quería mantener con vida algo que a nadie le importa. En realidad no fue exactamente lo que dijo, pero más o menos así fue la traducción. El asunto es que, como era de esperarse, el comentario generó una ola de rechazo en las comunidades de ballet y ópera, o incluso me atrevería a decir que también en el público general, lo cual fue cubierto por medios como Variety, People, y hasta terminó convertido en material de burla durante los Oscars. Pero cronológicamente hay un detalle bastante decisivo. La votación final de los Oscars terminó el 5 de marzo de 2026. El escándalo explotó públicamente alrededor del 7 de marzo. Así que no podemos decir que fue eso exactamente lo que le costó directamente el Oscar, porque como pueden verlo, la ventana de votación ya estaba cerrada, o prácticamente cerrada cuando el backlash tomó forma pública. Entonces, probablemente la mayoría de ustedes se esté preguntando es ¿por qué importó tanto? Sencillamente porque reforzó una sensación que ya venía creciendo, la de un Timothy cada vez menos delicado, menos refinado o menos afinado, con una sensibilidad cultural que antes parecía rodearlo de forma más natural. Así que no fue un comentario devastador por sí mismo, fue más bien un comentario torpe, innecesario y mal calculado dentro de un clima donde la gente ya estaba lista para leer lo peor. Y eso es bastante clave, ya que cuando una figura pública como él entra en una fase de deterioro simbólico, cada gesto deja de interpretarse como forma aislada y empieza a funcionar como confirmación, por lo que la audiencia ya no se pregunta solo qué fue lo que quiso decir. La audiencia empieza a asegurar y afirmar lo contrario. ¿Ven cómo si era esto? Eso fue ballet y ópera, menos una causa estructural de su fracaso en premios y más una pieza adicional dentro de todo el derrumbe de percepción. Considero que es demasiado importante que entiendan que la transformación más grande para su fandom no fue que perdiera el Oscar, pues solamente que durante todo este transcurso dejara de parecer excepcional. Porque como lo mencioné al inicio de este video, al inicio de su carrera y durante los primeros años, Timothy funcionaba como un objeto de fantasía muy específico, pues no solo era bello, sino que a su vez también parecía raro, fino, sensible y ciertamente distinto. Había algo dentro de él que le permitía a la gente imaginar otro tipo de masculinidad que no fuera decepcionante. Pero a medida que el tiempo fue avanzando, que apareció la campaña de Marty Supreme, y a medida que él mismo empezó a mostrar una ambición más frontal, más hambre de competencia, también un lado más deportivo, obviamente también un gusto mucho más obvio por el performance público y una convivencia mucho más natural con un universo de celebridad más mainstream, la gente empezó a vivir una especie de desencanto. Y lo triste y lo verdaderamente malo con este punto en particular es que el desencanto rara vez dice la verdad con elegancia, casi siempre se expresa con rabia, ira o insultos, por lo que a partir de ese momento fue que empezaron a aparecer frases tipo es un hombre cualquiera, es un hombre básico, es la representación más obvia de la especie masculina, perdió su aura o ya no tiene misterio. Y sé que a simple vista muchos no lo pueden notar, pero aquí hay algo más profundo todavía. Mucha gente en ese preciso momento se dio cuenta que durante muchos años había confundido estética con esencia, que un hombre como Timothy, que solía tener rasgos andróginos, buena moda, aire melancólico y talento dramático, no significa que automáticamente esté por encima de la banalidad masculina, y tampoco significa que vaya a comportarse como la novela interior que sus fans le habían escrito. Pero Timothy no se volvió otro hombre más de repente. Sencillamente lo que ocurrió es que el público empezó a darse cuenta de que era un hombre como cualquier otro, que tiene demasiadas costuras y cosas aburridas que antes solamente disimulaban con el entusiasmo que les provocaba. Y al menos para mí, y desde mi forma de verlo, el verdadero problema es que cuando eso ocurre, la sensación no es solamente decepción, también existe una especie de humillación narcisista, ya que cuando una fantasía como en la que vivía Timothy se rompe, lo que queda al descubierto no es solo una persona real, sino también el exceso de imaginación de los espectadores, porque al final de cuentas, sin importar quiénes sean, terminan siendo personas como cualquier otra. Ahora sí, después de haber mencionado todo esto, llegamos al punto más importante. Para empezar, tienen que saber que Timothy y Kylie Jenner fueron vinculados desde abril de 2023, hace casi 3 años, quienes desde aquel entonces han mantenido una relación en privado, pero no secreta. Y si bien su debut oficial como pareja apenas ocurrió el mayo de 2025 en una red carpet, desde 2023 hasta la actualidad siguen juntos y parece que más estables que nunca. Y yo personalmente también fui una de esas personas que se sorprendió mucho cuando ambos empezaron a salir, ya que para el momento en el que la relación empezó, Timothy aún seguía conservando esta imagen de la que hemos hablado en todo este video, mientras que Kylie siempre ha sido una chica más sexy, atrevida y body, el tipo de mujer que la
la gente por alguna razón no pensó que le podía gustar a Timothée Chalamet. Y es que puede que nos guste o no, pero es literalmente Kylie Jenner. El asunto es que desde el momento en el que ambos comenzaron a salir, muchos medios y fuentes cercanas hablaban de ellos dos como una relación seria y bien consolidada. Sin embargo, desde el inicio, gran parte del fandom, sobre todo el de Timothée, reaccionó fatal. Y no porque Kylie hubiera hecho algo directamente dañino para su carrera o algo parecido. Para el momento en el que la gente se molestó, ni siquiera estaba confirmado que estaban saliendo, solo eran rumores y ya. Pero a pesar de eso, gran parte del fandom de Timothée se fue en contra de Kylie como si se tratara de una cacería de brujas. Y lo más bizarro de todo es que muchas de esas personas aseguraban tanto en Twitter, Instagram y diferentes foros de Reddit que no querían que Kylie estuviera cerca de Timothée porque de una o muchas formas amenazaba esa fantasía que ellas habían construido. De hecho, medios como Vox explicaron que la relación con Kylie chocó de esa forma porque eliminó por completo la imagen que se tenía de él, esa imagen de poeta, artístico o de actor real, y obligó a muchos fans a enfrentar una contradicción que no querían procesar. Por un lado, un sector del fandom reaccionó tratando mal a Kylie, avivando esas suposiciones de que es una mujer artificial, poco intelectual, y ya sé que esto es absurdo, poco digna para él. Y ahí, si se dan cuenta, es donde está la mayor trampa de esto, porque la relación en sí no arruinó la fantasía, simplemente la volvió mucho más difícil de sostener. Eso es todo. Porque puede que nos guste Kylie Jenner o no, creo que en ese momento ni siquiera es un tema de debate. Solo es el hecho de pensar que una mujer tan impresionante como Kylie, dentro de todos los estereotipos posibles, no sería atractiva para un hombre como Timothée. O sea, en 2023, en el momento en el que yo me enteré de esa relación, sí fue un poco choqueante por el tipo de figuras que ambos representaban. Sin embargo, nunca, jamás pensé que una mujer como Kylie fuera insuficiente para un hombre como Timothée. Para mí era como, ¿qué es él y qué tiene él que no pueda estar con una mujer como ella? Y si se dan cuenta, solo mirándolo por encima, eso ya es profundamente misógino. Por eso a mí me parece tan estúpido ese discurso de que la maldición Kardashian arruinó a Timothée. Esa idea de que es la mujer quien arrastra, contamina o arruina automáticamente la trayectoria de un hombre adulto es una de las formas más viejas de misoginia que esta generación ha conocido, ya que desde 2017 más o menos que empezó a circular esa teoría de la maldición, ha sido demasiado explotada, pero también ha sido tomada como una explicación muy barata para el rendimiento de hombres que perfectamente toman sus propias decisiones. Ahí tenemos el caso de Scott Disick, tenemos el caso de Tristan Thompson, incluso el de Kanye West. Pero en este caso en particular, la misoginia se vuelve todavía aún más absurda porque Timothée desde hace muchos años ya había mostrado facetas que no terminaban de encajar del todo con la fantasía refinada que sus fans adoraban. Su lado deportivo, más fan del rap, más mainstream, más esa vibra de celebridad hiperconsciente. O sea, en realidad cuando uno se detiene a analizar la historia de Timothée, eso siempre ha estado ahí. Solo que después de que salió Call Me By Your Name, toda su estética y la figura que él proyectaba cambió por completo. Hasta que ahora volvió a ser lo que solía hacer antes. Y esto que voy a decir a continuación probablemente es algo que muchos no crean, pero de hecho es algo que he venido pensando desde 2025. Para mí, y al menos desde mi forma de verlo, eso quiero dejarlo más que claro, Kylie no fue la que implantó esa idea colectiva mágicamente. Lo único que tal vez su relación hizo fue volverla visible, insoportable y mucho más difícil de negar una parte de él que muchos no querían integrar a la imagen. Y además, si lo piensan, hay algo profundamente ridículo en la idea de que un hombre de casi 30 años, nominado múltiples veces al Oscar, con control total sobre su carrera, con acceso a los mejores equipos de imagen, representantes, directores, estrategas y campañas, esté siendo manejado como una marioneta por su novia. Y les prometo que no me importa que los fans de Timothée se me vengan encima, pero eso no es un análisis. Eso es infantilizar a un hombre adulto para seguir castigando a una mujer. Y es que yo estoy seguro que lo que mucha gente no soportó no es que Kylie lo dañara, fue que sencillamente lo volvió más legible para algo mucho más terrenal. Eso es todo. Ya que Kylie viene de un entorno donde ser celebridad por ser celebridad es algo cotidiano. Y sencillamente lo que su relación con Timothée causó es que él pudiera ser más una celebridad, más un famoso y menos un mito, o incluso menos un objeto de deseo femenino, y pasar a ser por el contrario un hombre que también disfruta de lo obvio, desde dinero, fama, mujeres, de lo aspiracional o lo banal. Y para cierta parte del público, por alguna razón, eso fue intolerable. Así que mi recomendación más grande es que dejen de poner la responsabilidad de un hombre de casi 30 años sobre su pareja. Literalmente las parejas de estas mujeres podrían hacer lo que sea, incluso acabar con la vida de una persona. Y de una u otra forma, la sociedad y los fandoms van a encontrar la forma de poner la culpa sobre ellas. Y con esto tampoco estoy diciendo que ellas no sean malas, unas mentes maestras para el marketing y que hagan que todo funcione a su alrededor, porque no es así. Solo creo que es importante la mayoría de las veces poner la responsabilidad donde de verdad te recae. Entonces, después de todo, ¿qué fue lo que ocasionó verdaderamente la caída de Timothée Chalamet? Desde mi forma de verlo y analizarlo, yo no creo que Timothée haya caído necesariamente como actor, ya que el hype sigue ahí, aparte de que es un hombre sumamente talentoso. Además, su prestigio profesional, a pesar de las declaraciones que dio, sigue ahí. También su historial como actor sigue siendo
fuertísimo. Así que a pesar de que los fans se hayan ido en contra suya, de su relación con Kylie Jenner o su derrota por el Oscar, su carrera no está destruida ni remotamente, ya que ha sido nominado múltiples veces, ha ganado varios premios muy importantes, encabezó una de las campañas más visibles y poderosas del año. Además, lo más probable es que en sus próximos papeles lo sigan nominando al Oscar. Así que si se dan cuenta, él sigue ocupando una posición central en la conversación cultural. Y no lo sé, pero parece que la gente lo que no entiende es que él no perdió el Oscar frente a una persona cualquiera. Perdió el Oscar frente a un competidor grandísimo y una película que fue enorme, más no en una humillación histórica como el resto del mundo quiere percibirlo. Ahora, lo que sí cayó por el contrario fue otra cosa, la forma tan específica en la que cierta audiencia lo idealizaba. Podríamos decir que lo que cayó en efecto fue esa ilusión de pureza, esa idea de que su sensibilidad estética equivalía a una diferencia moral o existencia respecto a otros hombres. También cayó la fantasía del chico completamente ajeno al ego, del estatus, del espectáculo y de la conquista del centro. Básicamente podríamos decir que cayó ese espejismo de que por verse distinto, vestir distinto y actuar mejor estaba estructuralmente separado de una masculinidad ordinaria. Y ahí tristemente está lo más cruel, pero al final de cuentas lo más revelador de todo este caso también. A mucha gente no le decepcionó que Timothy tuviera ego, les decepcionó descubrir que sí era un hombre talentoso, sí, un hombre caballeroso incluso, pero también un hombre competitivo, ambicioso, a veces torpe, a veces narcisista, a veces básico, a veces fascinado por sí mismo y con un hambre enorme de ganar, básicamente como tantos otros hombres. Así que al final la caída de Timothy no fue como tal el fin de su carrera, fue el fin de una fantasía de excepcionalidad masculina, es todo. Por eso personalmente esta historia de Timothée Chalamet en la era de Marty Supreme me parece mucho más interesante que el titular fácil que han intentado vender los medios de que solo se le subió el ego o de que Kylie Jenner lo arruinó, porque al menos para mí, y quiero pensar que para gran parte de ustedes también, lo que realmente pasó fue una colisión de tres cosas bastante específicas: su ambición real, la campaña hipervisible que decidió construir y la fantasía delicada que el público había decidido construir sobre él durante años. Probablemente su campaña cansó a gran parte del electorado, también sus comentarios sobre el ballet y la ópera fueron torpes, yo también estoy de acuerdo, pero reducir todo eso meramente a la maldición Kardashian es un insulto a la inteligencia, porque esa lectura, no sé si se den cuenta, hace dos cosas horribles al mismo tiempo. Le quita agencia real y verdadera a un hombre adulto, le adjudica a una mujer la culpa de decisiones que él tomó públicamente, conscientemente y con total capacidad de elección. Y eso, además de ser misógino, es profundamente cómodo. En realidad, muy fácil para los fans que no quieren aceptar que el hombre que idealizaron nunca iba a quedarse quieto dentro de la fantasía que le habían construido. Y es que al final de cuentas creo que Timothy ni siquiera cayó tanto como la gente cree o lo está diciendo. Sencillamente creo que dejó de verse como la gente quería verlo y ya. Y el problema está en que cuando una celebridad deja de sostener el espejo perfecto de lo que la gente quería ver, el castigo inevitablemente llega muy rápido. Porque las masas, como hemos podido evidenciarlo, pueden perdonar casi todo, menos descubrir que inventaron demasiado. Y ya, creo que eso va a ser todo con respecto a mi análisis sobre Timothée Chalamet. Este es un video que algunos de ustedes me han pedido, así que espero haya sido de su total agrado. Como siempre, ya saben que todos sus pensamientos con respecto a este tema son demasiado valiosos y enriquecen muchísimo la conversación para que más personas puedan darse cuenta de lo que otros están pensando. Así que de verdad sería muy importante para mí saber ustedes qué opinan con respecto a esto, qué opinan de las personas que han puesto toda la culpa sobre Kylie, qué opinan de Timothy, qué opinan de su derrota, les gustó Marty Supreme, qué opinan de todo lo que pasó en la temporada de premios. De verdad, todo lo que tengan para opinar es increíblemente valioso, así que me moriría por leerlos. Antes de irme, tampoco olviden que si este video o cualquiera de los que hago les gusta, los entretiene o sencillamente los hace pensar al menos un poco sobre todos estos temas, es demasiado importante y muy valioso, de verdad, increíblemente valioso para mí, si le pueden dar like por allá abajo. Así nos cercioramos de que tal vez YouTube sepa que les gusta este contenido y así lo pueda recomendar con más personas. Así que si me quieren apoyar, suscribirse, interactuar y compartir este video es la mejor forma de hacerlo. Ahora, si no siendo más, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse, síganme y yo los veo en la próxima. Muchas gracias por ver. Bye.